Capítulo 465. Tuviste que llevarte todo. 1. Líder del equipo Lee Soo-hyuk. Kale empezó a pensar en él. La compañía para la que había trabajado Kim Rok-soo no habría valido nada sin el líder del equipo, Lee Soo-hyuk. Así de influyente fue el líder del equipo Lee Soo-hyuk como una de las leyendas y héroes del mundo de los usuarios de habilidades coreanos. Uno de los otros empleados le preguntó una vez al líder del equipo, Lee Soo-hyuk, qué tipo de persona era antes de que el mundo cambiara. Había sentido curiosidad por saber qué clase de persona con tantos logros había sido. Yo era normal. ¿Cuál fue tu trabajo? Era un holgazán sin trabajo. ¿Oh, en serio? Wow, mira a este pequeño punk Kim Rok-soo. Él interviene porque estamos hablando de ser un holgazán. Kim Rok-soo, que no solía participar en estas reuniones y había venido por primera vez en mucho tiempo, estaba interesado en saber que el líder del equipo había sido un holgazán. El líder del equipo, que se reía mientras miraba a Kim Rok-soo, se encogió de hombros ante el empleado que le preguntaba si realmente era un holgazán. Sí, realmente era un holgazán con muchos sueños. Demasiado aburrido. El empleado perdió interés en la respuesta del líder del equipo Lee Soo-hyuk y se mudó. La mesa pronto se volvió ruidosa y solo había una persona que prestó atención al líder del equipo, que estaba bebiendo solo. ¿Qué estás mirando? Capitán del equipo. ¿Qué es? Nuestro rudo punk más joven que me habla de manera tan informal. No soy el más joven. Una vez, el más joven es siempre el más joven. De todos modos, ¿qué pasa? ¿Cuál fue tu sueño? El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, tomó un trago de soju en lugar de responder a la pregunta de Kim Rok-soo. Luego miró fijamente el soju dentro del vaso de chupito transparente mientras comenzaba a hablar. Actor. Líder del equipo quería ser actor. Es difícil de creer, seré honesto contigo. Mi sueño era ser actor de una película de acción. ¿No suena genial? Los actores de películas de acción son geniales, pero tú no eres genial en absoluto, líder del equipo. Jaja, qué pequeño punk más honesto. Lee Soo-hyuk se rió entre dientes antes de tragar el trago de soju. Kim Rok-soo tuvo un pensamiento en ese momento. Le sienta bien. Estaba pensando que el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, habría tenido bastante éxito como actor de películas de acción. Tenía un cuerpo musculoso y su rostro era perfecto para el personaje principal de un thriller o una película de acción con un pasado misterioso. Por supuesto, Kim Rok-soo no dijo esos elogios en voz alta. Bueno, el subordinado del malvado villano habría sido un papel perfecto para ti. Aigu, es así. Lee Soo-hyuk miró fijamente a Kim Rok-soo, quien estaba escupiendo tales tonterías a su lado en lugar de llevarse bien con los otros miembros del equipo antes de continuar hablando. Verá, esto es lo que pasa con los actores. Necesitan poder almacenar todo. A veces tiene que ser el juez, a veces un asesino y, a veces, incluso el único personaje principal. Tienen que poder almacenar la historia del personaje y su vida dentro de ellos cada vez. Esa es la única forma de convertirse en esa persona. Comenzó a reír antes de parecer avergonzado mientras continuaba hablando. Es algo de lo que me di cuenta mientras era un holgazán. Todo es una tontería pura. Es una mierda que viene de un bastardo que ni siquiera lo hizo como extra, jejeje. Kim Rok-soo preguntó mientras miraba al líder del equipo, que se reía. Líder del equipo, ¿no es esa tu habilidad? Lee Soo-hyuk se volvió hacia Kim Rok-soo. El poder de almacenar cualquier cosa. Lee Soo-hyuk comenzó a sonreír. Así es, esa es mi habilidad, recuérdalo bien, te enseñaré cómo usarlo a cambio de hacer compañía a un borracho superior. Llenó el vaso de Kim Rok-soo. En el momento en que lo que estás tratando de almacenar te llegue. Esa es tu oportunidad. Kim Rok-soo, no Kale, se alejó lentamente del recuerdo del pasado y enfrentó la realidad. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, no había estado borracho en absoluto durante ese tiempo. Acababa de compartir la forma de usar su habilidad, algo que otros habrían mantenido en secreto, con este punk que no se podía llevar bien con los demás en la reunión.
Screech. Boom, boom. La gran serpiente cargó hacia Kale con la boca abierta. Sin embargo, no solo estaba avanzando. Crunch, crunch. La serpiente estaba devorando todo el granito a su paso. Las escamas de la serpiente se volvían aún más rojas y parecían sangre cuanto más engullía. El cuerpo de la serpiente también comenzó a agrandarse. Parecía que la gran serpiente cubriría todo el pico y aplastaría a Kale. Drip, drip. El líquido rojo que salía de la boca de la serpiente estaba tiñendo de rojo el pico de la montaña. Comillas. Kale, Nim. Escuchó la voz de Choi-An, pero Kale solo se concentró en la serpiente que cargaba hacia él. Eso hizo que Choi-An se mordiera los labios y retrocediera. Los ojos marrón rojizo de Kale estaban observando al enemigo como lo habían hecho los ojos marrón rojizo de Kim Rok-Su en la tierra. Kale estaba grabando la serpiente en este momento. Necesito confiar en él. Choi-An decidió confiar en Kale cuando dio un paso atrás. Sin embargo, estaba listo para saltar para salvar a Kale de la serpiente en cualquier momento. Kale no vio nada de eso en absoluto. Boom, boom, boom. Sus ojos registraban la roca empapada de sangre, esta serpiente roja cada vez que su corazón latía. Cómo se estaba moviendo, qué estaba destruyendo, qué ruido estaba haciendo. Kale estaba viendo y escuchando todo mientras lo grababa en su mente. Recordó la voz de Lee Soo-hyuk que había escuchado en la reunión. Kim Rok-Su, la oportunidad llegó por sí sola, ¿verdad? Sí señor, ha llegado la oportunidad, líder del equipo. La serpiente viene hacia mí. En ese caso. La serpiente se acercó. La serpiente que ahora era tan grande como un gran edificio estaba destruyendo las rocas mientras se movía. Échale un buen vistazo. Eres mejor que yo cuando se trata de mirar. Sí señor, lo estoy mirando. Todavía lo estoy mirando ahora. Lo estoy grabando. Estoy grabando todo sobre esta serpiente. Entonces podrás verlo. Podrás ver el centro del bastardo que estás tratando de almacenar. Kale esperó. Miró a la serpiente que se acercaba y sintió que su corazón latía mientras esperaba. Esperó hasta que pudo ver el centro de esta serpiente. Eso fue porque esta serpiente todavía era un poder antiguo. El sonido del viento era una cima debajo de una roca rodeada de remolinos. El escudo indestructible era un pozo debajo del árbol. El adoquín gigante aterrador era una piedra, roca en la villa Super Rock. El fuego de la destrucción era una escultura en el centro del magma. La vitalidad del corazón era un pilar de piedra en el centro de un torbellino. El agua comiendo el cielo era una lanza encadenada. ¿Qué eres? Esta serpiente roja no era su verdadero cuerpo. Roca empapada de sangre, ¿cuál es tu verdadera apariencia? La existencia que impedía que una persona ganara un poder antiguo. Los poderes antiguos siempre existieron en el centro de ese obstáculo. Está bien, Kim Rok-Su. ¿Qué piensas? Deberías poder verlo, ¿verdad? Kale, no. Kim Rok-Su repitió la voz de Lee Soo-hyuk en su mente mientras se enfocaba en la serpiente roja. Boom, boom. La gran serpiente se acercaba mientras destruía el pico de la montaña. La serpiente continuó devorando rocas mientras se acercaba justo enfrente de Kale. Sí, engulló las rocas. ¿A dónde habrían ido esas rocas? Kale comenzó a sonreír. Puedes verlo. Líder del equipo, estás borracho. Oye, puedes verlo. Sí, líder del equipo. Puedo verlo ahora. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Grabó la aparición de la serpiente cada segundo. Ese registro y el presente se estaban comparando en la mente de Kale. Entonces pudo verlo. El cuerpo de la serpiente que seguía haciéndose más grande. Las escamas de la serpiente que seguían enrojeciendo. El líquido rojo que poco a poco empezaba a gotear en grandes cantidades por la boca de la serpiente. Screech. Y luego, una vez que la serpiente finalmente levantó su cuerpo y levantó la cabeza frente a Kale. Una vez que levantó la cabeza y la cola y trató de engullir a Kale. Lo encontré. Kale finalmente lo había encontrado. Miró hacia la cola de la serpiente. La campana rota. La campana que crujió después de ser golpeada por la lanza de Kale.
La grieta continuó haciéndose más grande a medida que la serpiente se movía bruscamente. ¡Crack! Y finalmente, una vez que esa grieta fue de arriba a abajo, pudo ver la pequeña roca escondida dentro de la campana. Una roca roja llamó la atención de Kale. Debe ser eso. Está bien, Kim Rok-soo. Puedes ver el centro, ¿verdad? En ese caso, el cuerpo de Kale comenzó a moverse. Screech. La boca abierta de la serpiente se movió hacia Kale. Corre hacia él. Entendido. Kim Rok-soo corre hacia el centro. Entonces tu poder de abrazo comenzará a dispararse. ¿Quieres decir que tu poder de abrazo se volverá loco, no el mío? Ah, vamos. Escuchen cuando les hablo de mi gran habilidad. Bang. La cabeza de la serpiente se estrelló contra Kale. Kale, Nim. El grito de sorpresa de Choyan se pudo escuchar a través del fuerte ruido. Screech. La serpiente también chilló de ira. La boca de la serpiente solo estaba llena de rocas rotas. Los ojos rojos de la serpiente comenzaron a moverse. Vio al humano corriendo. Jaf. Kale corrió. No usó el sonido del viento. Sintió que se desmayaría si usaba más de sus antiguos poderes. Tampoco recibió la ayuda de Choyan. No puedo obtener ninguna ayuda si quiero tener el control total de este poder. La mente de Kale comenzó a moverse rápidamente mientras corría tan rápido que casi se quedó sin aliento. Estaba observando. Estaba grabando. Estaba anticipando. Me atacará de nuevo. La serpiente cargó hacia él de nuevo como Kale anticipó. Empezó a imaginarse el movimiento de la serpiente. No necesitaba muchos datos, solo había unas pocas formas en que un cuerpo tan grande podría moverse en este estrecho pico de montaña. También debe apuntarme a mí. Uf. Los escombros de las rocas rotas comenzaron a dejar rasguños en el cuerpo de Kale. Sin embargo, Kale ya había anticipado cuándo se contraería la escala de la serpiente. 3, 2, 1. Kale hizo la cuenta regresiva y pateó el suelo. Saltó tan lejos como este cuerpo débil podía saltar. Kale, Nim, detrás de ti. Escuchó la voz de Choyan. Kale sintió un cálido aliento detrás de él. Era la respiración agitada de la serpiente. Drip. Un líquido rojo cayó sobre la cabeza de Kale. Sin embargo, a Kale no le importaba. Te tengo. Sus dos manos arañadas estaban sosteniendo la campana de la serpiente. Luego, uno de sus dedos tocó la roca roja a través de la grieta de la campana. Después de eso, déjelo a la habilidad. La habilidad Embrace se encargará de todo por ti mientras brota de tu corazón. ¿Qué piensas? Mi habilidad no suena increíble. Realmente lo es, líder del equipo. Kale podía sentir un gran poder saliendo de su corazón. El poder fluyó a través de sus dos manos. Luego pasó a través de sus dedos para tocar la roca roja. Seré honesto contigo. Le di el nombre de abrazo, pero... solo te lo digo a ti, de acuerdo. Esa habilidad es más un vínculo que un abrazo. No, no hay mejor palabra para eso. Cierto, dominio. Lee Su-hyuk se rió mientras continuaba. Ese poder es como el dominio. Domina al objetivo y lo ata a tu mano. ... No es demasiado violento para llamarlo abrazo. No, incluso ese poder puede ser un abrazo si lo uso para bien. No es así, solo lo uso para el bien. Kale empezó a reír. Fue similar a la risa de Lee Su-hyuk de sus recuerdos. Screech. La serpiente comenzó a chillar de dolor. Su gran cuerpo comenzó a retorcerse. La serpiente comenzó a moverse tratando de sacar a Kale de su cola. Uf. Kale apretó la campana y la roca roja más fuerte mientras la serpiente se agitaba. Screech. Esa acción pareció empeorar el dolor de la serpiente que ni siquiera podía torcer su cuerpo correctamente. El abrazo que salió de las manos de Kale fue rodeando la roca roja a medida que pasaba el tiempo. Crack. La campana se rompió en pedazos. Screech. El chillido de la serpiente empeoró y Kale escuchó una voz desconocida en su mente. Estaba escuchando la voz del poder antiguo como los demás ahora que el obstáculo había desaparecido. Encantado de conocerte. Los labios de Kale comenzaron a torcerse.
El dueño de la roca ensangrentada. Esa era la antigua estrella blanca. Ya que buscaste este poder del atributo tierra, estás tratando de usarlo para llevar al mundo al miedo. Esa es una gran idea. ¡Qué tonterías! ¿Qué? Kale recordó el final de la explicación de Lee Soo-hyuk. Para terminar, simplemente coloque el poder que ha abrazado en un lugar de su elección. Entonces tada, el proceso está completo. Lo siento, líder del equipo. No soy alguien que pueda hacer algo como un abrazo. Una esquina de los labios de Kale se torció en una sonrisa malvada. La roca roja que estaba rodeada por un aura transparente estaba dentro de la mano derecha de Kale. Kale puso su mano izquierda en su bata y sacó algo del área del pecho de su camisa. Era algo que estaba en su uniforme de comandante. Era una insignia de tortuga dorada que simbolizaba que él era parte del condado de Enituse, no, el ducado de Enituse. Kale movió su mano izquierda con la placa hacia su mano derecha. La roca roja y la insignia de la tortuga dorada se tocaron. ¿Qué estás tratando de hacer ahora mismo? ¿Te atreves a? Me atrevo. Este bastardo realmente está diciendo lo que quiera. Kale podía sentir el poder rugiendo en sus manos. Una luz roja surgió de los huecos entre sus dedos. Fue el poder de la roca roja. Sin embargo, ese poder solo podía enviar la luz ya que la habilidad abrazo lo estaba reteniendo. Escuchó el grito de la antigua estrella blanca. Sin embargo, ese ruido desapareció lentamente. Y una vez que la luz roja desapareció, la habilidad Embrace Abrazo desapareció, y Kale solo pudo sentir la insignia en su mano. Kale, Nim. Sonrió a Choyan, quien se le acercó y comenzó a hablar. He terminado. Ja ja ja. Choyan se rió de eso. Fue una risa de alivio. Fue en ese momento. Humano. Miao. Kale. Podía ver a los demás corriendo hacia la cima de la montaña. Hunter Bobe, que estaba al frente, abrió mucho los ojos tan pronto como llegó. La serpiente es. No pudo terminar su oración mientras veía a la serpiente roja comenzar a caer al suelo. Luego jadeó. Las escamas rojas comenzaron a caer de la serpiente que caía. Las escamas que caían como pétalos de flores comenzaron a extenderse a causa del viento. La serpiente que caía desapareció sin hacer ruido mientras las escamas se dispersaban. Esa vista le pareció extremadamente hermosa a Hunter Bobe. Habían llegado a la cima caminando a través de la niebla. El sol se estaba poniendo y las escamas rojas revoloteaban hacia la puesta del sol. Kale estaba de pie en el centro de esos pétalos de flores rojos. Que esa serpiente realmente desaparezca. El viejo cazador que tuvo que evitar la serpiente toda su vida comenzó a romperse. Podía ver al resto del grupo dirigiéndose hacia el pelirrojo. Humano, ¿estás bien? Conseguiste el poder, no te vas a desmayar. Te ves bien, Miao. Oye, lo hiciste. Kale se apartó de los demás y miró la insignia de Enituse en su mano. Luego comenzó a sonreír. Líder del equipo, ¿qué haces después de almacenar el poder? Después de eso, bueno, simplemente sácalo cuando lo necesites. No deberías poder usar tus cosas como quieras. Eso suena bien. Sí, estuvo muy bien. Acarició suavemente la placa. Planeaba usarlo cada vez que lo necesitara. Debería usar Embrace Abrazos en los otros poderes antiguos de la estrella blanca. Kale, que estaba pensando en usarlos de una manera que no encajaba con el nombre de abrazo, escuchó la voz cautelosa de Super Rock. No nos vas a enjaular, ¿verdad? Correcto. Piense en todos nuestros hermosos recuerdos juntos. La voz de Raon apareció en la mente de Kale en ese momento. Humano. Recibimos una llamada de la elfa oscura Tasa. La tierra de la muerte donde debería estar la estrella blanca. Habían recibido una llamada desde allí. Capítulo 466 Tuviste que llevarte todo. 2. Kale hizo un gesto a Bad con los ojos antes de contestar la llamada. Bad inmediatamente caminó hacia el anciano. Mayor, ¿por qué no tenemos una agradable charla mientras miramos la puesta de sol? ¿Qué tipo de charla?
Hunter Bobe, que estaba disfrutando del atardecer antes de que se acercara la noche, comenzó a fruncir el ceño ante este joven ingenuo que cubría su vista. Sin embargo, Bud simplemente sonrió y puso su brazo alrededor del hombro del anciano mientras lentamente comenzaba a alejarlo. «Oh, vamos, por favor, ven por aquí». Cale recibió el dispositivo de comunicación por vídeo de Raon después de ver a Bud guiñándole un ojo y distrayendo al cazador de los demás. «Ah, no puedo creer que estuviera hechizado». Beacrox, cuyo orgullo estaba herido, estaba murmurando para sí mismo en un rincón, pero Cale ignoró esto y se concentró en el dispositivo de comunicación por vídeo que se conectaba. «Joven maestro, Nim, te encargaste de todo lo que necesitabas. ¿Qué pasa con tu cara?» Cale instantáneamente comenzó a fruncir el ceño mientras miraba el rostro de Tasa. «Ah, está un poco polvoriento, ¿no?» «No un poco polvoriento, pensé que eras un gran pedazo de polvo». «Ay, mira tu broma así. Lo digo en serio. Es tan malo». Tasa se secó la cara después de ver la expresión seria de Cale. Luego comenzó a fruncir el ceño después de ver su palma polvorienta. Ese bastardo oso, necesito joder. Ejem. Cale tosió rápidamente para evitar que Raon, On y Hong escucharan y Tasa sonrió torpemente antes de callarse. «Eso es humano. Tenemos que joder a ese rey oso también». Cale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar la voz de Raon que solo él podía escuchar. Tasa notó el ceño fruncido y rápidamente comenzó a hablar. «Joven maestro, Nim, como mencionaste, el rey oso y la estrella blanca que estaban entrando en el desierto con sus subordinados se teletransportaron poco después de que te fuiste. Probablemente fue entonces cuando recibieron la llamada del rey León Dorf y rápidamente se dirigieron hacia la segunda base secreta. Realmente regresó después de unos minutos también. ¿Es eso así?» La estrella blanca había regresado al desierto persiguiendo a Cale, quien agitó su mano mientras decía, «Adiós». «Sí, después de eso, ¿Qué pasó después de eso?» «Pasó algo». Tasa tenía una sonrisa incómoda en su rostro. «Está corriendo salvaje como si se hubiera vuelto loco». «¿Qué hiciste?» Parecía extremadamente enojado. Tasa recordó que la estrella blanca se volvió loca de ira. Ella había observado desde lejos mientras ocultaba su presencia. Aunque podría ser normal preguntarse dónde podría esconderse en el desierto era un lugar donde se creaban múltiples colinas a lo largo del día. Eso fue suficiente para que los elfos oscuros que conocían el desierto mejor que nadie pudieran observar desde la distancia. Parece haber dejado de sangrar su brazo izquierdo cortado, pero de todos modos estaba volteando las cosas con una expresión pálida. Realmente. La estrella blanca había parecido. Me pareció un bastardo loco. Le había parecido demasiado cruel. Por eso Tasa se había llevado a los elfos oscuros que se escondían cerca y a Mary que estaba a su lado, y rápidamente se escondió. Pensé que no sería bueno para nosotros encontrarnos con él en ese estado, así que agarré a Mary y los elfos oscuros y me escondí en la ciudad subterránea nuevamente. Los viejos y jóvenes elfos oscuros que no podían luchar tan bien como los humanos de la ciudad subterránea ya habían sido evacuados. Además, habían destruido todas las entradas a la ciudad subterránea excepto una que los guerreros elfos oscuros y Mary conocían para que sus enemigos no pudieran encontrarlos. Finalmente, habían configurado la entrada restante para que explotara si los enemigos intentaban abrirla a la fuerza. Hemos enviado a los elementales de viento para que observen la estrella blanca por nosotros. Todavía parece estar buscando por el desierto. Parece estar con los magos negros y concentrarse en las áreas donde el poder de la tierra es más fuerte de lo normal. Tasa, que había estado informando durante un tiempo, se estremeció después de mirar la cara de Cale. Joven maestro, Nim. Él estaba sonriendo. Solo una esquina de los labios de Cale estaba levantada mientras sonreía con malicia. Jeje, estás diciendo que está actuando como un loco. Él debe estar muy enojado. Tasa nunca antes había visto una mirada tan renovada en los ojos de Cale. A diferencia de sus labios malvados, su mirada parecía la de un cachorro emocionado por sentir la brisa primaveral.
Muy bien. De hecho, Kale se sentía muy refrescado como pensó Tasa. Por eso planeaba continuar con este sentimiento. ¿Qué pasa con Eruhaven, Nim? Todavía está en territorio Dubori. Las fuerzas del reino de Karo también están allí. Está bien, lo tengo. Permanezca bajo tierra el mayor tiempo posible. Visitaré el palacio y luego iré antes de la medianoche. Sí, señor. Esconderse no es difícil, pero, ¿a qué te refieres con palacio? Tasa no fue la única. Los otros que estaban confundidos después de escuchar el palacio también estaban mirando a Kale. Humano, no vamos al desierto ahora mismo. Kale negó con la cabeza y le dijo una última cosa a Tasa antes de colgar la llamada. Estaré allí al final del día, así que nos vemos más tarde. Ah, no te olvides de comer mientras trabajas. Kale le devolvió el dispositivo de comunicación por vídeo a Raon antes de comenzar a caminar. Se dirigía hacia Hunter Bobe, quien lentamente alejaba el brazo de Bad que estaba alrededor de su hombro. Los dos se veían muy amistosos entre sí. Kale podía escuchar su conversación. No, mayor, lo digo en serio. Soy una persona extremadamente famosa y asombrosa. Lamentablemente, solo soy un chico de los recados aquí. De todos modos, escuché que eras la secretaria de ese comerciante, Nim. Ah, sí, soy su secretaria. Pero en realidad soy una persona increíble. Tengo muchos subordinados. Dios mío, un hombre tan joven es tan bueno contando chistes sin ponerse azul como el color de tu cabello. Ah, señor, ¿no es genial el color de mi cabello? Comillas. Bueno, es soportable. Vaya, tienes tanto frío. ¿Qué está haciendo? Kale comenzó a fruncir el ceño más al escuchar la voz de Bad, pero rápidamente se calmó. ¿Estás aquí? Bad notó a Kale detrás de él y comenzó a sonreír. Hunter Bobe aprovechó ese momento para alejarse de Bad y se acercó a Kale. ¿Realmente derrotaste a la serpiente? Bobe estaba mirando a Kale con ojos brillantes. El maestro de la espada también había estado en la cima, pero por alguna razón, sentía como si fuera el señor. Mercader Bob quien había estado en el centro de las escamas de la serpiente quien lo había derrotado. Siempre he estado evitando esa serpiente y rezando para que desapareciera algún día, gracias por resolver esa oración de toda la vida por mí. Señor Bob, muchas gracias. La montaña Nate todavía era áspera y accidentada, pero podía mostrar su belleza ahora que la niebla se había ido. Bobe estaba triste porque ya no podía verlo ahora que el sol se había puesto. Sin embargo, podía sonreír porque la niebla ya no cubriría la montaña mañana, pasado mañana, ni ningún día después de eso. Creo que mucha gente visitará esta montaña ahora. La aterradora leyenda también desaparecerá. Señor Bobe. El anciano que estaba compartiendo sus sentimientos con expresión de satisfacción giró la cabeza después de escuchar la voz del comerciante. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Luego jadeó tan fuerte que casi muere. De ninguna manera. Miró hacia el comerciante Kale con los ojos abiertos mientras Kale sonreía gentilmente mientras le entregaba el artículo en su mano a Bobe. Soy minucioso con mis acuerdos. Necesito cumplir mi promesa. Esto, tal. Las manos de Bobe estaban temblando. 1, 2, 5, 10, 10. Se colocaron 10 cheques de 1 millón de gallons en la mano de Bobe. Además, los cheques habían sido creados por el gremio de comerciantes Flynn, el famoso y más discutido gremio de comerciantes en el reino de Rohan en este momento. Este es el pago por su ayuda. Kale le había dado los 10 millones de gallons que había prometido. Bobe miró al comerciante Bob con ojos temblorosos. Aunque la noche estaba aquí, parecía como si hubiera una luz brillante brillando detrás de Kale. Nunca esperé que realmente dieras tanto. Está bien, no necesito el dinero. Por favor, tómalo. Yo soy rico. Disculpa. Soy rico. Soy muy rico. Comillas. Bobe, que parecía incapaz de pensar correctamente, salió de ella y comenzó a hablar.
Primero bajemos la montaña ya que será más difícil una vez que oscurezca por completo. Te proporcionaré té y cena. Podemos, hablar más sobre este dinero durante la cena. No gracias, debo irme ahora. Disculpa. Bob notó que una luz brillante apareció de repente en el aire. Fue un círculo mágico de teletransportación. Merchant Bob y los demás que habían venido a buscar la ayuda de Bob ya estaban reunidos a la luz de esa luz. Bob comenzó a dar golpecitos con el pie con ansiedad cuando Cale tomó los cheques de la palma de Bob y los metió con frialdad en el bolsillo de la camisa del cazador antes de ingresar al círculo mágico de teletransportación con una sonrisa. Entonces debemos irnos ahora. No, espera. Pat. Bob extendió su mano hacia Cale, pero había desaparecido antes de que Bob pudiera tocarlo. Miró al cielo sin comprender antes de sacar los cheques de su bolsillo. Comillas. Premio gordo. Asterisco. Cale apareció en medio de un hermoso jardín lleno de flores otoñales. Se sentó en un banco mientras miraba la elegante fuente escultórica. Humano, la forma en que brilla es tan bonita. Como mencionó Raon, la brillante fuente mágica iluminó el área. Era de noche, pero las luces mágicas alrededor del jardín le daban un tipo de belleza diferente. Oye, no esperaba que realmente le dieras todo ese dinero. 10 millones de gallons. No estás siendo demasiado generoso. Bud, que estaba tirado en el suelo, miró a Cale y preguntó. Cale acarició las cabezas de On y Hong que estaban en sus rodillas mientras respondía a la pregunta. Se puso en peligro de ser embrujado y morir por nosotros, así que debería darle el dinero que le prometí. Oh, también. ¿Qué es? Puedes desplegar algunos mercenarios alrededor del señor Bob y la montaña Nake. ¿Es esto una comisión? Sí, es una comisión. Necesito a alguien que se asegure de que el cazador no diga nada extraño a los demás y que proteja al cazador y a esa aldea en caso de que la estrella blanca pase por allí. Qué minucioso de tu parte. Lo tengo. También estaba planeando construir adecuadamente un gremio de mercenarios en el continente occidental, así que podría traer algunos de ellos para que eso funcione lentamente. Cale comenzó a hablar porque la forma en que Bud estaba respondiendo no lo hacía parecer digno de confianza en absoluto. Será mejor que lo hagas prop. Oye, tú. Sin embargo, Cale fue interrumpido y la voz de otra persona llenó el área alrededor de la fuente. Tú. La persona que resoplaba y resoplaba mientras se dirigían a la fuente estaba apuntando con un dedo con incredulidad a Cale mientras se tocaba la frente con la otra mano. Tú. Esa persona escuchó una voz en su mente en ese momento. Oye, príncipe heredero, ¿por qué sigues diciendo tú? ¿Cómo eso? Solo han pasado unos días, pero es un gusto volver a verte. ¿No tienes galletas hoy? Alberu Crossman. Cerró los ojos con fuerza después de escuchar la voz del joven pero grande y poderoso dragón. Había sucedido mientras estaba teniendo una conversación seria con sus confidentes cercanos hace un momento. Rosalind había venido a buscarlo diciéndole que era algo urgente. Luego dijo lo siguiente. El joven maestro Cale está aquí. Disculpe. Alberu había respondido inconscientemente tontamente. Rosalind fingió no haberse dado cuenta y le respondió amablemente. Está en el jardín detrás del palacio ahora mismo. Mantuve en secreto la visita del joven maestro Cale a todos los demás. ¿Esto es Drive? No, me iré. Alberu había cancelado la reunión de inmediato y se dirigió al jardín. Oh, señorita Rosalind logró llamar a su Alteza tan rápido. Cale saludó felizmente a Rosalind que estaba entrando al jardín detrás de Alberu. Alberu tenía el ceño serio en su rostro mientras escuchaba a Cale. El gentil y apuesto príncipe heredero no se encontraba por ninguna parte. Cale se puso en contacto con Alberu en ese momento. El príncipe heredero pudo ver la sonrisa relajada de Cale. Cale incluso estaba agitando la mano cuando comenzó a hablar. Young, ¿has estado bien? Ay, mi cabeza. Alberu sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Comillas. Cale en Ituse. Caminó rápidamente hacia Cale.
Alberu tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada, a diferencia de su apariencia habitual. La sonrisa relajada de Kale desapareció lentamente mientras miraba el rostro atroz y el poderoso caminar de Alberu. ¿Por qué está así? Alberu Crossman se acercó y levantó el papel que tenía en la mano frente al rostro de Kale cuando Kale comenzó a fruncir el ceño. Los ojos de Kale se abrieron de par en par mientras miraba lo que estaba escrito en el papel. ¿Qué es esto? Leyó la primera línea del texto. Comillas. La Estrella Blanca ha comenzado una guerra con el reino de Caro. El héroe Kale Enituse ha salvado el reino de Caro y ha desaparecido en la Tierra de la Muerte con la Estrella Blanca. Yo, el príncipe heredero Valentino, estoy buscando ayuda de nuestros reinos aliados. El príncipe heredero Valentino había enviado urgentemente este documento. El sello del rey Caro también estaba en el documento. Al final del documento estaba la declaración urgente y ansiosa del príncipe heredero Valentino. Menor que yo, Valentino y el reino de Caro hemos decidido asegurarnos de derrotar a la Estrella Blanca después de ver a Kale Enituse y otros grandes héroes sacrificando tanto en su batalla. Es por la paz del continente occidental. Te pido tu ayuda. Luchemos todos juntos mayor que... Comillas. Cuando envió el príncipe heredero Valentino algo como esto. Sin embargo, eran los contenidos los que complicaban las cosas en la mente de Kale. La guerra del reino de Caro contra la Estrella Blanca. No significa el hecho de que estén buscando ayuda de los otros reinos en el continente occidental que le está pidiendo a casi todo el continente occidental que levante sus armas hacia la Estrella Blanca. La escala creció significativamente de repente. Kale apartó la mirada del documento y miró lentamente hacia Alberu. Alberu empezó a hablar con expresión molesta. ¿Dónde diablos está el punk que dijo que iba a golpear levemente a la Estrella Blanca por la espalda y por qué diablos hizo el reino de Caro que dijo que simplemente se sentarían y mirarían, declararían la guerra a la Estrella Blanca? Además, ¿por qué el héroe que se dice que desapareció está frente a mis ojos? Dong Saeng, háblame, Alberu tenía una mirada feroz. No, porque el punk que dijo que solo iba a encender una hoguera provocando un incendio en todo el continente. El reino de Rohan está recibiendo llamadas de todo el continente occidental en este momento. Están preguntando si la persona responsable de la Alianza Indomable y la magia negra del Imperio Mogoru apunta al reino de Caro. Están preguntando si necesitamos unirnos para levantarnos y luchar. Kale evitó lentamente su mirada y se quedó mirando para hablar. ¿Por qué la escala de repente se hizo tan grande? Me estás volviendo loco. Capítulo 467. Tuviste que llevarte todo. 3. Alberu Crossman miró a Kale que estaba evitando su mirada con una mirada penetrante. Oye príncipe heredero, el continente occidental volverá a entrar en guerra si esto continúa. Escuchó a Raon hacer la pregunta con una linda voz mientras organizaba el lío en su mente. Sin embargo, las palabras que realmente salieron de su boca fueron simples. Me voy a volver loco. Kale fingió no escuchar al príncipe heredero. Sin embargo, su mente también era un lío complicado en este momento. El príncipe heredero Alberu le había dado a Kale la placa dorada para pedir la comprensión del reino Caro, pensando que Kale iba a tirar una rápida sobre la Estrella Blanca en la Tierra de la Muerte. Eso era lo que Kale también había esperado al principio. ¿Quién iba a imaginar que sería así? Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba Kale. Kale y Valentino sintieron un terremoto gigante y vieron una gran columna de fuego en el territorio Dubori tan pronto como su conversación terminó bien. Ese fue el comienzo de Kale teniendo que luchar contra la Estrella Blanca en el territorio Dubori, a diferencia de su plan original, mientras que Valentino tuvo que liderar la brigada de caballeros al territorio Dubori también. Además, el príncipe heredero Valentino también había retirado tropas de los territorios cercanos, rodeando el territorio Dubori con una gran cantidad de tropas. Valentino se había enfrentado al grupo de la Estrella Blanca que estaba atacando el territorio y a los residentes del territorio una vez que ingresó a Dubori. Comillas.
Supongo que el príncipe heredero Valentino y el reino de Caro vieron eso como la Estrella Blanca declarándoles la guerra. De hecho, fue una declaración de guerra. El plan original de la Estrella Blanca era usar a la ilusionista Elisne para controlar al señor del territorio y culpar a Kale de todo. Sin embargo, eso había fallado, lo que llevó a la Estrella Blanca a ganarse la ira del pariente del señor Dubori, que era un poderoso jugador de poder en el reino de Caro. También se había ganado la ira de Valentino. Don Saeng, ¿por qué no dices nada? Kale sonrió levemente hacia Alberu, que estaba de pie con los brazos cruzados mientras lo miraba. Mientras Alberu se quedó aún más atónito y estaba a punto de burlarse. Su Alteza. Choyan intervino en la conversación. Alberu saludó a Choyan. Oh, instructor Nim, ¿cuántos días han pasado desde que nos vimos? Su Alteza, por favor hable con normalidad. Pero estoy hablando normalmente, instructor Nim. Kale y Choyan hicieron contacto visual. Los dos se dieron cuenta de que Alberu estaba molesto por este complicado lío. Choyan tosió antes de comenzar a hablar con Alberu nuevamente. Parece que el príncipe heredero Valentino reveló la mayoría de las malas acciones de la Estrella Blanca a través de este documento que envió por todo el continente occidental. Correcto. Parecía tener prisa o estar extremadamente enojado. Bueno, tal vez estaba lleno de un deseo de justicia al escribir sobre casi todo lo que la Estrella Blanca ha hecho. Solo los rumores vagos sobre esta existencia conocida como la Estrella Blanca se habían extendido a otros que no estaban involucrados de cerca con la situación. La información sobre esta malvada Estrella Blanca había sido revelada públicamente después de que se difundiera el documento de Valentino. Choyan comenzó a hablar. Eso debe significar que los otros reinos son caóticos ahora también. Así es, deben estar asustados. Las acciones de la Estrella Blanca que ahora se revelaron como ciertas y no solo los rumores habían causado miedo, ira y ansiedad en los otros reinos. La persona responsable de la Alianza Indomable del continente occidental. Agregue la magia negra que había puesto al Imperio Mogoru en el caos. Fue el comienzo del caos en el continente occidental que había sido pacífico sin grandes guerras durante un largo período de tiempo. Esa debe ser la razón por la que todo el mundo se pone en contacto con el reino de Rohan. Probablemente quieran reunirse alrededor de nuestro reino de Rohan en el centro nuevamente, ya que fuimos la vanguardia en la guerra contra la Alianza Indomable. Esa era la razón por la que Alberu había estado en una reunión hasta tan tarde. Estas llamadas simbolizaban el hecho de que el reino ruano se había convertido en un reino tan fuerte, pero también significaba que el reino ruano podía ser arrastrado por la atmósfera y colocarse en una posición desventajosa. De todos modos, ¿qué pasó con la Estrella Blanca? Alberu se dejó caer en el banco junto a Kale mientras le hacía la pregunta a Choyan. Luego sacó del bolsillo algo envuelto en un pañuelo y lo abrió en su regazo. ¡Guau! Gracias, príncipe heredero. Miao. Miao. Había agarrado galletas al azar de camino al jardín. El ruido de los niños de 9 años en promedio comiendo las galletas llenó el área, y Choyan los observó por un momento antes de comenzar a hablar nuevamente. La Estrella Blanca se está volviendo loco en la Tierra de la Muerte. Está corriendo salvajemente. Si Su Alteza, como si se hubiera vuelto loco. ¿Por qué? Choyan miró hacia Kale y la mirada de Alberu naturalmente también se volvió en esa dirección. Kale comenzó a sonreír, fue una sonrisa traviesa la que hizo que Alberu asintiera de inmediato. Parece que al menos lograste golpearlo por la espalda. La parte trasera y la delantera. Lo golpeé por ambos lados. ¿Es eso así? Si Su Alteza. Alberu, que nunca había visto a Kale hablar de una manera tan emocionada, observó a Kale que estaba a punto de seguir hablando. Kale continuó hablando con alegría. Primero, le corté un brazo al rey oso, que es su brazo derecho. También corté el brazo izquierdo de la Estrella Blanca. Jeje, también aplasté sus 2 bases secretas que... Kale definitivamente lo vio. Vio que las esquinas del príncipe heredero Alberu, el hombre de terrible personalidad, empezaban a temblar y subir.
Para ser más específico, se movió y subió lentamente cada vez que Kale describió cómo había golpeado a la estrella blanca. Choyan le hizo una pregunta a Alberu en ese momento. ¿Cómo planeas proceder? ¿Quién sabe? Alberu tenía dolor de cabeza. El Iclopé Seca del reino Paerun habían sido los que habían difundido esos vagos rumores sobre la estrella blanca. Esto fue para que pudieran reunir tantos aliados como fuera posible en caso de que hubiera una batalla contra la estrella blanca en el futuro. Sin embargo, eso era para el futuro cuando estaban preparados para la guerra, no ahora. Todos los demás reinos están furiosos por lo que sucedió en el reino de Caro. No pueden evitarlo porque no hay ningún lugar en el continente occidental que no haya sido apuñalado por la espalda o dañado por la estrella blanca. Como mencionó, los reinos del norte, la selva, el reino Wiper, el reino de Brek, el reino de Rohan, el imperio Mogoru y el reino de Caro. Todos ellos habían sido apuñalados por la espalda o heridos por la estrella blanca. Por supuesto, había naciones más pequeñas, ciudades libres y principados que no habían sido dañados por la estrella blanca, pero habían recibido daños indirectos de las guerras de tal manera que mostraban un fuerte apoyo a las acciones de los grandes reinos. Están todos tan enojados que parecen listos para pelear de inmediato. Pero habrá muchas bajas si luchamos ahora mismo. Esa era la razón por la que Alberu tenía dolor de cabeza. La estrella blanca y sus subordinados no eran personas a las que pudieran derrotar fácilmente. Alberu quería mantener los daños lo más bajos posible, por eso quería pensar con calma y prepararse lentamente para destruir las fuerzas de la estrella blanca de una vez en lugar de responder a las emociones agitadas en este momento. Sin embargo, la preparación lenta ya no era posible después de lo que le había sucedido al reino de Caro. Por supuesto, el reino de Rohan podría dar un paso atrás y unirse a la batalla después de terminar los preparativos, pero el reino de Rohan actualmente tenía la imagen de una nación fuerte y un líder entre los reinos del continente occidental. Tampoco podía perder esa identidad. No era de extrañar que su mente fuera un lío complicado. Yung, Nim. Vio a Kale que sonreía de manera molesta en ese momento. Le molestó que comenzara a fruncir el ceño nuevamente. ¿Por qué no me llama Su Alteza? Si Su Alteza. ¿Qué es? Alberu pudo ver que Kale comenzaba a sonreír alegremente ante su pregunta. Lo que temes en este momento no es que perderás contra la estrella blanca, sino que recibirás mucho daño en el proceso, ¿correcto? Sí. La información que escuchó de Kale sobre la estrella blanca le ayudó a comprender que las fuerzas de la estrella blanca eran fuertes pero que también había muchos individuos fuertes en el continente occidental. Deberían poder ganar. Tenía miedo de cómo ganarían. ¿Por qué terminaron los tiempos antiguos después de esa batalla final? La batalla entre la antigua estrella blanca y los individuos fuertes solo había dejado destrucción para ambos lados. El mundo habría necesitado saludar a una nueva era para poder reconstruir. Su Alteza, hay una solución. Alberu miró hacia la mirada firme de Kale que le decía que había una solución. ¿Qué es? Kale no era alguien para fanfarronear sobre algo como esto. Alberu esperaba la solución con un poco de esperanza. Kale comenzó a explicar con calma. Haga crecer el campo de juego aún más. Escuché alguna tontería. Alberu pensó que había escuchado algo extraño. Estoy diciendo que deberíamos hacer crecer el campo de juego aún más. Sin embargo, eso no fue todo. ¿Qué dijiste? Haga crecer el campo de juego aún más. El continente oriental también es un desastre en este momento. Comillas. ¿Qué está pasando dónde? ¿Por qué de repente estaba hablando del continente oriental? De ninguna manera Ki quiere atraer también al continente oriental cuando dice que haga crecer el campo de juego. Kale sonrió y señaló a alguien. Esa persona rápidamente caminó frente a Alberu y lo saludó. Nos conocimos la última vez, ¿no? Badil está a su servicio, Alteza. El rey mercenario que se había agachado en la esquina de repente se involucró. Alberu abrió la boca después de ver a Bad, pero el rey mercenario no le dio tiempo para decir nada mientras seguía hablando.
Atacamos la facción de la Estrella Blanca, las bases secretas de ARM en el continente oriental hoy. Además, Kale Nituse se enteró de un dato importante. Alberu se estremeció después de escuchar a Bad decir que habían atacado las bases secretas antes de volverse hacia Kale después de escuchar información importante. Kale empezó a hablar. Uno de los subordinados de la Estrella Blanca es un ilusionista. ¿Y qué? Esa persona arrojó una ilusión sobre el señor Dubori y lo controló. Los nobles del reino de Caro y la familia real estarán enojados con este ilusionista. Los nobles que se preocupaban tanto por la cara se sentirían extremadamente enojados por el hecho de que uno de los suyos estuviera controlado. Por cierto, ese ilusionista es del continente oriental. Los ojos de Alberu se nublaron. Kale no era alguien que dijera cosas inútiles. En ese caso. ¿Quién del continente oriental? Elisne el I, el monarca del reino de Molden, uno de los reinos más fuertes del continente oriental. Ah. Los ojos de Alberu brillaron. Podríamos hacer crecer el campo de juego bastante a este ritmo. Uno de los subordinados o cooperadores de la Estrella Blanca era el líder de un reino. Alberu no podía creer ese hecho. Era algo similar al Imperio Mogoru. Kale comenzó a hablar en ese momento. El continente oriental tiene muchos reinos fuertes que tienen fricciones entre sí. ARM era una fuente de dolor para ellos. Entonces, ¿cómo reaccionarían los reinos y facciones del otro continente oriental si se enteraran de que hay un monarca que está del mismo lado que ARM y es parte de la organización que controla la magia negra? Kale señaló a Bad una vez más. Además, la persona que proporcionó la mayor cantidad de mano de obra para atacar las bases secretas de ARM fue el rey mercenario. Alberu Crossman, el futuro rey del reino de Rohan del continente occidental, y el líder del gremio de mercenarios del continente oriental, el rey mercenario Bad Illis. Los dos individuos se dieron la mano. Bad empezó a hablar. En el continente oriental, solo el gremio de mercenarios sabe sobre la Estrella Blanca que está detrás de ARM. Sin embargo, planeo hacérselo saber a los demás ahora. Suena bien. Haré crecer bastante el campo de juego. Alberu rápidamente se puso a pensar. El continente oriental y el continente occidental. Si ambos continentes comenzaran a moverse al mismo tiempo para expulsar las fuerzas de la Estrella Blanca, incluso la Estrella Blanca fuerte no podría durar. Kale sonrió antes de comenzar a hablar. Su Alteza, usemos la ventaja numérica para sacar a la Estrella Blanca. Alberu empezó a sonreír lentamente. Llámame Jung. Sí, Jung, Nim. Estaría muy ocupado de aquí en adelante, pero Alberu estaba relajado sabiendo que había encontrado una manera de reducir el daño tanto como fuera posible. Le hizo una pregunta a Kale con una expresión relajada. Entonces, ¿por qué mi Dongsaeng, que debería estar en la Tierra de la Muerte, está aquí? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas otra placa dorada? Kale sonrió y respondió. Vine a decirte algo por si acaso pudiera ocurrir una situación inesperada. ¿Qué es eso? No dudes en contarme cualquier cosa. Sí, señor. Kale asintió y continuó hablando. La Estrella Blanca puede llegar al reino de Rohan más adelante. Específicamente, a la región noreste. ¿Qué dijiste? Mencioné que la Estrella Blanca estaba buscando un poder, ¿verdad? Tengo ese poder esta vez. La Estrella Blanca no debería venir al reino de Rohan si las cosas salen según lo planeado, pero la situación en el reino de Caro me permitió darme cuenta de que las cosas no necesariamente salen como lo planeé. Kale continuó hablando con un corazón relajado. Probablemente no iba a suceder, pero le estaba diciendo a Alberu por si acaso terminaba sucediendo de todos modos. Entonces, vine a decirle que esté preparado por si acaso, señor. Sin embargo, no tienes que preocuparte. Mis amigos y yo lo seguiremos rápidamente si viene y echa a la Estrella Blanca. Hijo de... Disculpa. Comillas. Entiendo, así que vete, vete. Sí, señor, me voy ahora. Alberu miró hacia Kale como si sus entrañas se estuvieran volcando. Sin embargo, suspiró y comenzó a hablar mientras veía a Kale entrar al círculo mágico de teletransportación de Raon. Kale Nituse. Sí, Su Alteza.
Alberu observó a Kale, que parecía un desastre, antes de continuar hablando. No exageres. El reino de Rohan es probablemente el reino más preparado del continente occidental para luchar contra la Estrella Blanca. Alberu se había preocupado de que los ciudadanos del reino de Rohan fueran lastimados por la Estrella Blanca desde que se enteró de su existencia. Por eso había continuado preparándose sin soltar la tensión y, aunque podría ser difícil derrotar a la Estrella Blanca, se había preparado lo suficiente para defenderse sin ningún daño durante al menos un corto período de tiempo. Alberu le sonrió a Kale, que lo miraba. Deja de lastimarte tanto, eres mi Dongsaeng. Kale también era ciudadano del reino de Rohan. No solo Kale, sino que la mayoría de su grupo eran ciudadanos del reino de Rohan. Todos ustedes son ciudadanos del reino de Rohan, así que regresen a casa si las cosas se ponen difíciles. Alberu era alguien con la tarea de proteger a los ciudadanos del reino. No hagas nada que ponga en peligro tu vida. Alberu pudo ver que el grupo comenzaba a teletransportarse. No se preocupe, príncipe heredero. Volveremos sanos y salvos. Pensó en la voz brillante de Raon y en la gente sonriente que se teletransportó antes de darse la vuelta. Regresó a la sala de reuniones sin dudarlo. Tenía muchas cosas que hacer. Asterisco asterisco asterisco. Kale abrió los ojos en un nuevo lugar. Escuchó la voz de Raon en su mente. Humano, hagamos que la Estrella Blanca no pueda ir al reino de Rohan. No podemos permitir que nuestra casa o la casa del príncipe heredero sean destruidas. Por supuesto. Kale acababa de ir a advertir al príncipe heredero de una situación potencial, no tenía planes de dejar que la Estrella Blanca pisara el suelo del reino de Rohan. Tasa, Meri. Joven maestro, Nim. ¿Estás aquí, joven maestro, Nim? Por eso Kale había regresado a la Tierra de la Muerte. Luego levantó la cabeza. Podía ver el techo de la ciudad subterránea vacía. Joven maestro, Nim, queda una hora. Ahora quedaba una hora, como mencionó el elfo oscuro Tasa. La Tierra de la Muerte. El desierto donde el humo de maná muerto se eleva durante unos días al año. Faltaba una hora para que el humo de maná muerto comenzara a elevarse en este desierto negro. Kale agarró la insignia de la tortuga dorada en su mano. La placa comenzó a vibrar ante el grito de la roca empapada de sangre sellada. Capítulo 468. Tuviste que llevarte todo. 4. ¿Qué es eso? La tasa que se acercaba miró hacia la placa en la mano de Kale. La insignia de Enituse. Comillas. Aunque no parece un artículo tan normal. Nunca había visto una placa vibrar así. Un objeto que no emitía ningún sentido de magia o poderes elementales vibrando por sí solo como este era naturalmente llamativo. Tasa pudo ver que Kale comenzaba a sonreír en ese momento. Las comisuras de los labios que se levantaron tranquilamente parecían llenas de picardía. ¿Por qué lo quieres? No, absolutamente, definitivamente, no lo quiero. Tasa se había deshecho de todo interés en la placa en el momento en que vio la sonrisa de Kale. Kale la miró por un momento antes de volverse hacia la placa. Fue muy difícil para otros identificar los poderes que estaban sellados con la habilidad abrazo. De hecho, fue casi imposible. Kale agitó ligeramente la placa como para decirle que dejara de vibrar antes de ponerla en su bolsillo interior y hablar con Tasa, Meri y los elfos oscuros a su alrededor. Esto es una bomba de tiempo. Comillas. Una bomba de tiempo. Sí, actualmente está madurando. Meri inmediatamente se alejó un paso de Kale. Kale miró hacia ella como no esperaba esta reacción, y la voz de GPS comenzó a hablar desde debajo de la capucha negra. Joven maestro, Nim, te escuché decirle al gran y poderoso Raon, Nim, que huya o golpee y destruya las cosas peligrosas. Así es. Raon, que ya no era invisible, juntó sus dos patas delanteras para estar de acuerdo con él. Debes huir o golpear y destruir las cosas peligrosas como dijo la buena Meri. Así es, yo creo que eso es correcto. No pude golpearte y destruirte, joven maestro, Nim, así que di un paso atrás.
Kale no podía ver el rostro de Mary debajo de la capucha, pero respondió con una expresión en blanco después de escuchar su voz extrañamente satisfecha. Ya veo. Gracias. No fue nada. Kale, que había estado temporalmente sin palabras debido a Mary, se estremeció. La. Escuchó la voz de un niño. Se metió un dedo en la oreja para limpiarlo. ¿Por qué hay un canto tan lindo en este lugar frío? La. La voz del lindo niño resonó en todas direcciones. Comillas. Hay algo como esa serpiente aquí también. Miau. Miau. Es un ruido extraño. Debemos taparnos los oídos. Beacrox rápidamente se tapó los oídos en estado de shock mientras los niños de 9 años en promedio miraban a su alrededor. La ciudad subterránea estaba vacía después de que los humanos y los elfos oscuros que no podían luchar habían sido evacuados. El agua seguía fluyendo y las plantas verdes eran visibles a su alrededor, pero tenía una sensación fría y extraña. Al escuchar el canto de un niño en un ambiente así, el grupo que se había sorprendido por la serpiente roja miró a su alrededor con tensión. Fue en ese momento. Es la alarma. Mary respondió con calma como un GPS. Lo hicimos para que se disparara una alarma en toda la ciudad subterránea 30 minutos antes de que el humo del maná muerto comience a elevarse en el desierto. Kale pudo ver que la cara de Beacrox se ponía tan roja como Gochujang. Quería compararlo con una comparación más conocida como un tomate, pero su rostro que instantáneamente se puso rojo le recordó más a Gochujang. Silenciosamente se acercó a Choyan y le susurró al oído. Choyan, no se parece a un Gochujang. Foft. Choyan apenas logró contener la risa en voz alta. Sin embargo, pronto tuvo que enfrentarse a la mirada enojada de Beacrox. Las cejas de Beacrox se arquearon en su rostro rojo. Lo había hechizado la serpiente. Beacrox estaba avergonzado de haber sido engañado por algo que ni siquiera los niños podían engañar y lamentaba haber estado a punto de poner a los gatitos en peligro. Por eso había reaccionado exageradamente a la alarma en ese momento. Se está riendo. Cambió esa vergüenza en ira hacia Choyan. Choyan, que recibió esa mirada, rápidamente ignoró a Beacrox. Kale, que se sentía culpable por la situación, lentamente se alejó un paso de Choyan. Luego le hizo una pregunta a Mary. ¿Por qué canta un niño? Tasa respondió a la pregunta en cambio. No queríamos que los ancianos o los niños de la ciudad se asustaran si teníamos una alarma fuerte o aterradora. Por eso lo convertimos en una voz brillante y enérgica. No es genial, olvídate de lo genial, fue aún más aterrador. Escuchar a un niño cantar en una ciudad vacía en medio de la noche. Esa era una escena sacada directamente de una película de terror. Sin embargo, Kale no pudo compartir ese sentimiento. Fue porque Tasa continuó hablando con una expresión avergonzada. Grabaron mi canto cuando era más joven y lo he estado usando desde entonces. Todo el mundo decía que tenía una gran voz para cantar. Kale, que no podía compartir sus sentimientos con la avergonzada Tasa, rápidamente cambió de humor. 30 minutos. El humo de maná muerto se elevaría en la tierra de la muerte durante unos días después de ese tiempo. ¿Cuál es el estado actual de la estrella blanca? No, ¿dónde está ahora? Ah, ya ves. Tasa comenzó su informe. Kale agarró el látigo del trompo dorado al mismo tiempo. Entonces pudo escuchar las voces de los elementales del viento. Mucho tiempo sin verte. Destrucción, caos, amor. Ni siquiera ha pasado un día, como es tanto tiempo. Kale comenzó a escuchar los informes de Tasa y los 3 elementales del viento. La estrella blanca actualmente está investigando el centro del desierto en 2 equipos con Bear King liderando al otro equipo. Eso es cierto. Sin embargo, no vimos al Rey León. El ilusionista tampoco estaba allí. Kale empezó a hablar. La estrella blanca y el Rey Oso. Estás diciendo que se están moviendo por separado, ¿verdad? Sí, señor. También había algunas personas fuertes que no habíamos visto hasta ahora. Así es. También vimos algunos individuos fuertes que no formaban parte de ARM, la tribu León ni magos negros. Todos parecían ser personas con habilidades únicas.
Caos, destrucción, amor. Kale tenía una idea bastante clara de quiénes eran. Supongo que son los bastardos que estaban en la segunda base secreta de ARM. Los miembros del brazo vestían trajes negros con una estrella blanca y 5 estrellas rojas rodeándola. Kale había notado que muchas de las personas que deambulaban por la segunda base secreta no vestían uniformes de ARM. Una parte de ellos debe haber venido con él. La segunda base secreta era un lugar que imitaba a la aldea Dragon Slayer. Eso debe significar que la estrella blanca reunió a individuos fuertes de todo el continente, similar a lo que había hecho el primer Dragon Slayer. Kale se aseguró de recordar que la estrella blanca tenía otra fuente de fuerza antes de mojarse los labios con la lengua. Fue en ese momento. Caos. No, urgente. Noticias urgentes. Joven maestro, Nim. Kale, esto es grande. Escuchó las voces de los elementales del viento sorprendidos y pudo ver un torbellino que rodeaba a Tasa. Tasa parecía haber escuchado algo urgente de ese viento. Joven maestro, Nim. Luego empezó a sonreír. La estrella blanca supuestamente cayó en la trampa final. Era una voz urgente pero emocionada. Kale volvió la cabeza, miró hacia Tasa y los otros elfos oscuros que estaban cubiertos de polvo. Todos estaban sonriendo. Ujejejejeje, destrucción, caos, espalda, frente y lados. El elemental de viento que había actuado solemnemente se reía de emoción. Tanto el nerviosismo como la anticipación llenaron el área. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la trampa final? Solo Bad, que no sabía nada, miró a su alrededor confundido. María se le acercó. Los residentes de la ciudad subterránea trabajaron juntos para crear una trampa antes de que llegara la estrella blanca. Esto era lo único que había ayudado a hacer toda la ciudad subterránea. ¿Qué es? Bad estaba intrigado y preguntó con anticipación. La cabeza de Mary, que estaba cubierta por la túnica, se volvió hacia Kale. Bad miró rápidamente hacia Kale también. Kale no respondió a la pregunta de Bad y dio una orden a los demás. Todos se mudan. La estrella blanca era inteligente. Estos 2 últimos días lo hicieron parecer realmente estúpido, pero en realidad era bastante inteligente. Un bastardo así no pudo encontrar a Kale en el desierto. En ese caso, donde empezarían a mirar la estrella blanca y su brazo derecho, el rey oso. Es el plan final. Kale dio una orden al grupo concentrado. Mataremos a la estrella blanca si es posible. Si no, lo destruimos. Los ojos de Bad se abrieron de par en par. Destruir la estrella blanca. ¿O hay algo más? Kale continuó hablando en ese momento. La otra área subterránea. Destruiremos ese lugar. Bad se quedó boquiabierto. Finalmente se dio cuenta de qué era lo que los residentes de la ciudad subterránea ayudaron a crear. Su mirada se movió alrededor del área subterránea en la que estaba parado. Comillas. Crearon otro lugar como este. Hicieron todo eso para arrastrar a un bastardo allí. Bad hizo contacto visual con una sonriente Tasa. No es del tamaño de esta ciudad subterránea, sino aproximadamente la mitad del tamaño. Y no lo creamos para la estrella blanca. La población dentro de la ciudad subterránea había crecido exponencialmente a lo largo de los años. Los elfos oscuros naturalmente aumentaron su número en este ambiente pacífico, pero los humanos que habían escapado del territorio Dubori habían aumentado en número mientras permanecían en la ciudad subterránea también. La población de la ciudad subterránea creció aún más a medida que el territorio Dubori se volvió casi habitable debido a los impuestos de los últimos años. Por eso habían decidido construir una nueva ciudad subterránea hace 3 años. El lugar donde estaban ahora era grande, pero los residentes que tenían que vivir escondidos en esta ciudad querían un área amplia y agradable. Por eso comenzaron a construir una nueva ciudad a pesar de que esta ciudad subterránea aún no estaba a su máxima capacidad. Sin embargo, ese plan había terminado fracasando. Tasa recordó cuando eso sucedió. Fue un gran dolor de cabeza para los funcionarios administrativos. Por supuesto, eso fue todo antes de conocer al joven maestro Kale.
Después de conocer al joven maestro Kale, para ser más específicos, después de participar en la guerra del reino de Rohan, los elfos oscuros pudieron vagar libremente por encima del suelo. Los humanos escapados pudieron acercarse sigilosamente a los elfos oscuros para tomar un poco de aire fresco de vez en cuando. Hay un área subterránea que no terminamos de construir. Planeamos usar eso esta vez. ¿Por qué te detuviste en el medio? Tasa y los otros elfos oscuros sonrieron ante la pregunta de Bad. Tasa dio una breve respuesta. Nos dimos cuenta de que era demasiado tarde para que el suelo de esa zona pudiera desmoronarse fácilmente. Los ojos de Bad se nublaron. Podía ver que Kale comenzaba a abrir la boca de nuevo mientras miraba. Vámonos. La gente de la ciudad subterránea vacía comenzó a trasladarse a sus respectivos destinos. Asterisco asterisco asterisco. Lo encontré. La estrella blanca empezó a sonreír. Levantó la única mano que le quedaba para quitar la arena. El misterioso desierto donde la arena es roja durante el día y negra durante la noche. La estrella blanca pudo encontrar más de la puerta de entrada negra oculta mientras quitaba la arena negra. La placa circular hecha de hierro estaba cerrada con llave y mostraba la profundidad del tiempo. Finalmente lo encontraste. El rey oso Sayeru, que había estado sentado junto a la estrella blanca, también estaba sonriendo. Los dos equipos se habían reunido aquí después de encontrar este lugar. Sayeru miró hacia la estrella blanca y preguntó: ¿puedes sentir el poder de la tierra? No. ¿Qué? Sayeru instantáneamente comenzó a fruncir el ceño, pero la sonrisa de la estrella blanca se volvió aún más espesa. Nunca sentí el poder antiguo de inmediato para ninguno de los poderes de la antigua estrella blanca. Siempre estaban escondidos y solo pude sentirlo una vez que los obstáculos desaparecieron. La estrella blanca levantó la mano que estaba quitando la arena y tocó su hombro opuesto. Solo había un muñón envuelto en lugar de un brazo. El hecho de que no pueda sentir el poder de la tierra significa que Kale Enituse aún no ha adquirido ese poder. Sayeru finalmente asintió con la cabeza y rozó la puerta con la palma. Él también estaba usando la única mano que le quedaba. Luego, su mano se detuvo en algún lugar. Está roto. La manija de la puerta circular de hierro estaba rota. También estaban los escombros de la cadena rota junto a la puerta de hierro. Cualquiera podría darse cuenta de que alguien había entrado y roto la manija para dificultar la entrada de otros. No estaban en el cielo ni en el suelo. Kale y Choyan, los elfos oscuros, el nigromante y los otros miembros del grupo de Kale también. Los habían buscado en el cielo y el desierto, pero no lograron encontrarlos. Lo único que queda está bajo tierra. Deben estar bajo tierra. Sayeru se volvió hacia la estrella blanca y preguntó: ¿qué quieres hacer? Ábrelo. Sayeru hizo un gesto hacia sus subordinados después de escuchar la respuesta de la estrella blanca. Algunos de los leones se acercaron rápidamente y levantaron la pesada puerta de hierro. SCCC. La puerta de hierro se levantó por completo mientras hacía un ruido escalofriante. ¡Oh! Apareció un gran camino circular. Ese camino se dirigía a las profundidades del subsuelo y no podían ver correctamente porque estaba muy oscuro. Sin embargo, parecía bastante ancho y robusto para ser un camino en una tierra donde nadie vivía. Debe haber una razón para ello. Sayeru miró hacia la estrella blanca con emoción. ¿Qué debemos hacer? Entrar directamente. Fue en ese momento. La estrella blanca empezó a fruncir el ceño. ¿Qué es? Espera. La estrella blanca de repente se agachó hacia el suelo y pasó la mano por la arena. ¿Qué estás haciendo? La estrella blanca cerró los ojos sin responder a Sayeru. Luego comenzó a hablar con confusión. Comillas. ¿Por qué hay maná muerto fluyendo a través de la arena? ¿Qué? ¿Maná muerto? No lo siento. Había pasado la medianoche y era un nuevo día. El humo del maná muerto se elevaba lentamente desde las arenas negras del desierto. La estrella blanca fue la primera en notar las pequeñas cantidades que iban subiendo para empezar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el humo de maná muerto que se elevaba se estaba volviendo más espeso.
Pensó que pronto estaría en un nivel en el que otros podrían notarlo y en un nivel que sería peligroso para la gente normal. Los ojos de White Star pronto se nublaron y se lamió los labios antes de murmurar para sí mismo de nuevo. Esto podría terminar siendo muy ventajoso para mí. Fue en ese momento. En una colina de arena lejos de la Estrella Blanca. Clac, clac. Un diminuto monstruo esqueleto hecho de huesos negros de modo que era difícil distinguirlo de la arena negra, estaba observando la Estrella Blanca. El pequeño monstruo esqueleto que era del tamaño de una rata estaba enterrado bajo la arena y no se movía en absoluto. Sin embargo, las luces negras en los lugares donde deberían haber estado los ojos del monstruo esqueleto transmitían lo que estaba viendo a su maestro. Ha llegado la Estrella Blanca. Rompió la puerta de entrada para abrirla. Ya veo. Cale sonrió ante el informe de Mary.